Bona tarda a tothom. Tot i que algunes persones que estaven apuntades per temes de feina estan arribant o no sé a quina hora arribaran. Bona tarda. Aunque faltan personas que estaban confirmadas todavía por razones de trabajo, seguramente vendrán un poco más tarde. Antes de nada, creo que es mi último acto como delegado de la Generalitat en Madrid. Y por eso también Gonzalo para mí tiene una característica, por lo menos, o si més no, como dicen en catalán, positiva. Y es que te pueda presentar. No es la primera vez que nos visitas, además, porque la primera cosa que hicimos en el curso que comenzaba el 2020 fue precisamente a consecuencia del Brexit analizar diferentes aspectos de la Unión Europea, y Gonzalo y Alonso Cuevillas nos dieron aquí una visión sobre la estructura del Poder Judicial de Europa. Ese que es tan conocido en Europa, pero desconocido en España, como me imagino que nos ilustrarás, a juzgar por las andanzas de Yarina y compañía. Bueno, digo que es seguramente mi último, pero bueno, en todo caso, aquí la actividad no para. Estamos preparando exposiciones, ciclos, conferencias y habrá ocasión para que nos veamos. También quiero saludar a la gente que nos está siguiendo en streaming, que con esto de la pandemia pues tenemos un público bastante fiel y numeroso a través de Internet. Yo, sin más preámbulos, doy paso a Blanca y a Gonzalo. Blanca también otra visitante asidua, porque últimamente hemos presentado algunos libros vuestros. Y también pues tengo un especial placer en poder presentaros. Cloacas, la única cosa que quiero decir es que lo último que he hecho antes de venir aquí es enviarle un abrazo enorme a Jordi Soler, que es eurodiputado y un gran amigo personal, precisamente porque, hablando de cloacas, es otro más de los que ha incluido el Tribunal de Cuentas en la causa general contra el independentismo y la persecución personal de la gente que ha estado implicada, en este caso, por haber trabajado en el Departamento de Exteriores de la Generalitat. Y me sabe muy mal porque además Jordi ha sido un gran amigo. Lo conocí cuando llegó a Bruselas siendo muy joven y yo era eurodiputado. Ha sido un gran alcalde de Esquerra en Caldes de Montbui y es un gran eurodiputado que nos ha ayudado mucho en determinadas ocasiones desde Bruselas. Y es otro más de las víctimas de esto que vienes hoy a hablar. O sea que Gonzalo y Blanca, cuando queráis. Gracias. Gracias, Gorka. Muchas gracias. Buena tarde, buenas tardes. Gracias. Ya van llegando más gente que estaban supongo que en el Congreso, o sea que bienvenidos todos. Bueno, este es el tercer libro de Gonzalo que publicamos en Roca Editorial desde el comienzo, que empezó todo el proceso. Y primero tengo que decir que, antes que nada, que Gonzalo es un gran amigo. Nos conocemos ya de hace muchos años y lo considero amigo, y yo creo que él también a mi amiga, aparte de editora, ¿no? Tengo que decir también que yo no he visto una persona que trabaje tanto como él. Lo conoce, que hemos estado juntos de viaje, tal y cual, es que duerme poquísimo, es que no, está todo el día trabajando ahí con sus... Y eso le convierte también en un gran abogado, un gran trabajador, un gran abogado. Un gran abogado y además muy valiente, porque se está enfrentando a las sombras esas que corren por aquí en las cloacas, ¿no? Y está pagando por todo ello un peaje personal importante. Todos los otros dos libros que ha publicado, ahí lo dejo y así están las cosas, eran como un road book, ¿no? Como una road movie, pues un road book, porque era, me levanto, voy para allí, para allá, para la. Yo me cansaba a veces solo cuando leía los manuscritos del movimiento que hacía todo el día viajando, cogiendo aviones, yendo para arriba, para abajo, corriendo por los aeropuertos, etcétera. Este también sigue un poco ese roadbook, pero le añade todo lo que está sufriendo personalmente, pues por ser el abogado del procés, que está ganando en Europa lo que aquí es imposible.
Entonces eso le convierte en un enemigo del pueblo, un enemigo de según qué facciones que hay en España que no quieren las libertades para mucha gente. Entonces, yo empezaría como por el final. En este momento, ¿cómo estamos en Europa con todos los temas que están pendientes, bueno, que sabemos que vas ganando, pero que a veces siempre van poniendo ahí un poco? Yo voy a hacer, como hay distancia de seguridad y ayer recuperé la libertad en esta ciudad maravillosa gracias a la sanidad pública, que debo agradecerlo, me voy a quitar la mascarilla porque lo hace más fácil. Gorka, muchas gracias por la presentación. Yo llegué corriendo porque estaba cerrando un escrito que me vencía del Tribunal de Cuentas, más bien 3, y como decía mi padre, cuando tienes que explicar lo evidente, el problema es tuyo. En esos escritos yo estaba explicando lo evidente. Este viaje, que usted se lo atribuye a tal delegado de la Generalitat en Francia, aquí está el resguardo de la tarjeta de crédito porque fue un viaje personal que lo pagó él. Es decir, estamos en un dislate, una suma tras otra, pero como dice Blanca, que además es amiga, muy buena anfitriona, tengo que decirlo, no voy a decir dónde, pero muy buena anfitriona. La verdad es que las cosas en Europa están mejor que aquí. Yo siempre he dicho una cosa y que a muchos les ha cabreado, y es que Europa, al menos jurídicamente, comienza en los Pirineos, de los Pirineos hacia arriba, y creo que hay dos cosas que lo evidencian hoy mismo. Una es el tema claro de lo del Tribunal de Cuentas, en el cual se nos entregó 20 gigas de documentación hace 15 días para que hoy presentásemos unas alegaciones. Yo no trabajo mentalmente con gigas, pero cuando pregunté en el despacho cuánto papel era, me dijeron la mitad de los arbolitos del Amazonas y no me dejaron imprimir. Con lo cual he ido pasando el dedo y viendo que es un dislate, es un atentado al derecho de defensa. Y hoy el Tribunal Supremo, la Sala Segunda, ha emitido su informe oponiéndose a los indultos. Un informe que, entre otras cosas, lo que hace es invadir la esfera propia del Poder Ejecutivo. Sin duda que le invade, le trata de marcar pautas al Poder Ejecutivo y de encarecer al Gobierno el precio de la concesión de los indultos. Para después decir una cosa, que ya lo usaremos en Europa, no me estoy yendo a la pregunta, quiero llegar porque yo me voy introduciendo yo mismo a la respuesta. Pero ¿cuál es la clave de eso? Dicen que estos indultos podrían tener la categoría de una cuasi autoamnistía, que es propia de regímenes totalitarios que tratan de encubrir graves crímenes cometidos por el propio régimen. Entre eso y una falta de respeto absoluto a lo que ha pasado en este país, no hay gran diferencia. Porque en este país, si no se han investigado los crímenes del franquismo, es porque los ha taponado el Tribunal Supremo. Esa es la verdad. Haciendo una interpretación de la ley de amnistía que sí llega a terminar siendo una forma de autoamnistía. Pero afirmar que un indulto solicitado, por ejemplo, por el vicepresidente Junqueras, porque su partido apoyó en la investidura al gobierno de Pedro Sánchez, podría tener la condición de una autoamnistía, a mí me parece que es una falta de respeto. Ahora, todas esas faltas de respeto, y digo falta de respeto porque como procesado prefiero ser cauto en lo que digo, todas esas faltas de respeto nosotros en Europa las transformamos en alegaciones. Y esas alegaciones en Europa han ido bien, de hecho nosotros hasta el momento hemos ganado muchas cosas, quedan otras cosas por ganar y las vamos a ganar. Una de ellas es evidentemente el tema del suplicatorio del presidente Puigdemont, del conseller Comín y de la consellera Ponsatí, que se van a ganar, entre otras cosas, a ver, primero porque somos buenos, pero además de eso, se va a ganar porque son muy malos, lo hacen muy mal, es decir, se mandan documentos para días después rectificarlos porque la traducción en la que se basó ese documento estaba mal hecha. Cuando nosotros tuvimos un error de traducción, a mí se me presentó una querella.
Cuando ellos tienen un error de traducción es una errata. Ese es el tema, cómo se manejan. Ahora, nosotros en estos momentos tenemos abierto en el Tribunal de Justicia, en el Tribunal General de la Unión Europea, 3 procedimientos que tienen que ver con los juramentos y con la condición de eurodiputados. Tenemos abierto desde hace una semana atrás un procedimiento de demanda contra el Parlamento Europeo por el suplicatorio, y en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tenemos el tema de las prejudiciales que remitió el juez Llarena. Todo eso se va moviendo a distintos ritmos y de eso también depende la situación de los 3 eurodiputados a nivel de euroórdenes. Y tenemos, por supuesto, la euroorden ganada del conseller Puig, que eso estableció 2 cosas que son esenciales. Una, que el Tribunal Supremo no es el competente para investigar estos hechos, por lo tanto tampoco para enjuiciarlos, y otra, que había un riesgo evidente de vulneración de la presunción de inocencia. Esas 2 cosas tienen mucho que ver con lo que se está reclamando en el suplicatorio. Y eso es un poco lo que yo trato de explicar en el libro, que es cómo cada cosa tiene un sentido y tiene algo que ver. Es decir, nosotros no estamos dando en una pelea todos los argumentos, sino que en distintas peleas parte de los argumentos para después ponerlos todos juntos y desembocar en lo que tiene que ser una solución adecuada a un conflicto que nunca debió ser judicializado, ¿no? ¿Crees que después de estos años el Supremo no ha aprendido a hacer las cosas bien aún? Porque ya llevan un tiempo fallando y haciéndolo todo mal. Bueno, yo creo que una de las grandes tareas pendientes en España es la democratización plena de las altas instancias jurisdiccionales. Yo creo que ese es el desafío, más que otros, ese es el gran desafío de los próximos años, porque es el que está impidiendo que las cosas avancen hacia lo que es incluso una plena integración europea. El escrito de hoy del Supremo es una clara demostración de que no han aprendido. Se cita, por ejemplo, se hace un pequeño barrido por el derecho comparado. Y dicen, por ejemplo, en Alemania el artículo 81 del Código Penal dice tal cosa. Sí, es verdad. Solo que se comieron la primera frase que dice, quien con violencia, 2 puntos, apartado 1, apartado 2. Ellos pusieron el apartado 1 y el apartado 2 y se olvidaron del con violencia. Bueno, eso cambia todo el sentido del artículo del Código Penal alemán, pero, por ejemplo, omiten un dato fundamental que tal vez para el gobierno a la hora de valorar los indultos hubiese sido esencial. Bueno, podrían haber dicho, ya que citan el artículo 81 del Código Penal alemán, podrían haber citado la sentencia de julio del 18, cuando el Tribunal de Schleswig dice los hechos descritos por el Tribunal Supremo Español no son constitutivos de ningún delito en Alemania. Hubiese sido de caballeros. Y al gobierno español le hubiese dado un argumento para decir, bueno, mira, también otro argumento más para eso. Entonces, la pregunta es si no han aprendido. Yo la cambiaría y la haría, ¿quieren aprender? Porque en realidad el derecho es muy interpretable, pero si hay algo que está claro, es que todo lo que nosotros hemos venido haciendo y alegando ya estaba escrito. No hemos creado nada. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea estaba ahí. Las normas europeas estaban ahí, las belgas, las alemanas, las escocesas estaban ahí. Lo único que no estaba ahí era la judicialización de la política. Bueno, pero porque tú sabes mucho, sabes muy bien todas esas leyes y aquí se desconocen. Entonces, claro, se la van pegando cada vez, ¿no? Porque bueno, pero nosotros entramos a la Unión Europea, yo pensaba que no solo para que construyeran carreteras, sino también porque nos habíamos hecho miembros de un club cuyas reglas ya nos habíamos estudiado. Es decir, ¿cómo se hace alguien socio de un club sin conocer el reglamento del club? A mí me parece brutal. Y sobre todo, que hay una cosa, toda la jurisprudencia europea que nosotros manejamos, cuando uno busca, aparece una lista de 28 pestañitas. Ya adelanto que la pestaña que dice ES significa que está en español. Y está todo en español. También puede ser la de SW y se te pone en sueco, no pasa nada.
Pero yo digo, para resolver los temas aquí no era tan difícil. Ese, y sabrían lo mismo que nosotros. Así de simple. Y además es gratis. Volvamos un poco a todo lo que te está pasando a nivel personal, que es lo que estás sufriendo en estos últimos años de la Lawfare, ¿no? Desde el espionaje en tu teléfono con el Pegasus, con el sistema Pegasus, a las entradas a tu casa, los asaltos en el despacho, etcétera, etcétera. Eso debe ser muy duro para ti y para tu familia. Yo lo sé que lo habéis pasado mal, pero siempre te veo, aunque lo estés pasando mal, que lo sabes o disimular o porque sabes que tienes la razón, te debe preocupar, pero no lo demuestras. A mí me preocupa, sin duda. Lo que pasa es que lo que no van a conseguir es asustarme. O sea, no. Yo me he educado en un ambiente en el cual se me enseñó siempre a decir lo mismo y se me enseñó a decir lo que uno pensaba en dictadura. Esto no es una dictadura y evidentemente tampoco es una democracia que no necesite adjetivos. ¿Y qué quiero decir con democracia que no necesita adjetivos? Los alemanes nunca dicen tenemos una democracia plena. Es que ni siquiera dicen que tienen una democracia, porque ya lo saben. Los ingleses les pasa lo mismo, a los franceses lo mismo. En cambio aquí estamos necesitando ponerle adjetivos o apellidos a la democracia porque hay fallos sistémicos que siempre van donde mismo. Y eso ha permitido que pasen cosas. Yo no sé cómo son las normas de reparto en la Audiencia Nacional, pero en 2 años, 2 procedimientos penales contra mí, los 2 con la misma juez. Uno por la traducción de unas declaraciones del juez Llarena, que además no teníamos nada que ver con eso. Lo llevó la juez, la Fiscalía consideró que no había ni siquiera delito. Ella se lamentó mucho de que no hubiese acusación fiscal y por lo tanto tuvo que archivar. Y ese mismo día puso en marcha el mecanismo para compensar a un preso, dejándole en libertad, para que declarase en mi contra. Y llevo 2 años imputado, desde el 18 de diciembre procesado, estamos pendientes del recurso, entrada y registro en casa, entrada y registro en el despacho. Después de eso, 2 veces mi despacho ha sido visitado por desconocidos, nunca hemos tenido una respuesta de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de quién fue. De hecho, las únicas huellas que encontraron en el despacho con carácter reconocible fueron las de un tal Gonzalo Boye, y llamaron a mi mujer para preguntarle si conocía un tal Gonzalo Boye, porque sus huellas estaban en un cajón de la 2ª planta. Sí, el cajón de mi escritorio, coño. Es que no había que ser muy listo para saber de quién era ese cajón. Entre otras cosas porque cuando vino policía científica el que le abrió la puerta fui yo, o lo que quedaba de la puerta. Ahora, evidentemente esto tiene un desgaste en lo personal, en lo profesional, en lo familiar. O sea, nuestra hija lo pasa mal, Isabel lo pasa mal y bueno, no queda otra que seguir peleando. Seguir peleando, ¿por qué? Primero porque tenemos razón, segundo porque, insisto, no nos van a atemorizar, y tercero porque lo que no voy a hacer es rendirme. O sea, no me rindo cuando defiendo a otros, mucho menos cuando estoy preocupado de mi defensa. Ahora, ¿cuál sea el final de esta historia? Bueno, eso dependerá en gran medida de por dónde vaya la Fiscalía y los jueces que tengan que ir resolviendo en las distintas instancias. Es decir, es evidente que existe una parcialización por parte de la juez Tardón, y es evidente que hay un señor contra el cual hay pruebas irrefutables de que ha participado y ordenado un asesinato, que es puesto en libertad 4 días después de declarar en mi contra. Y que lo que él declara termina siendo tan absurdo como que posiciona una serie de personas en mi despacho y las pruebas científicas, la geolocalización de los teléfonos móviles, les colocan al más cercano a 600 kilómetros de Madrid. Pero bueno, nada de eso parece ser relevante a efectos de la situación que me afecta. Ahora, entre tanto, aparece el famoso Pegasus. Yo creo que de Pegasus se va a escuchar hablar mucho y es un tema que realmente es para hacérselo ver porque
compartimos metodología de investigación con el uso de Pegasus con las democracias más avanzadas como Qatar, Bahrein, Marruecos. Entonces, bueno, pues evidentemente son todos clientes comunes de esta empresa, que la NSO, que se dedica a generar este tipo de herramientas que son tan perversas como que toman el control total del teléfono. Es decir, prácticamente todo lo que va pasando en el teléfono ellos tienen acceso. Muchas veces me han dicho, ¿quién está detrás de Pegasus? Mi opinión personal, no es el CNI, porque no necesita Pegasus. Es decir, ¿para qué van a hacer ilegalmente lo que pueden hacer legalmente? Pero que son personas que tienen infraestructura estatal, sin duda, porque esa aplicación solo se comercializa a aparatos de los distintos estados. Y eso pues ya va acotando mucho el terreno de quienes están detrás de eso. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, pues significa que uno tiene menos derecho a la intimidad, significa que se ha puesto en peligro un valor fundamental, como es el secreto profesional, significa que hay que tomar una serie de medidas, cuando uno va a hablar con un cliente, pues dejar los teléfonos fuera. Nosotros hemos llegado a determinar incluso las intervenciones que cuando se han producido en directa relación con eventos muy concretos y muy puntuales. Ahora, Pegasus no ha hecho nada que no haya hecho antes la juez Tardón. ¿Por qué? Porque ella autorizó a que se llevaran todos mis correos electrónicos profesionales desde el 2010 al 2019. Supuestamente ella estaba investigando un hecho concreto de febrero del 2017, pero se ha llevado los correos desde el 2010. Y se ha llevado un clonado de mi teléfono donde están mis comunicaciones con todos mis clientes desde que tengo esa tarjeta SIM. No había ninguna con el presidente Puigdemont. O sea, fueron a perder el tiempo. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Por ejemplo, a ella le ha respaldado la Sala de lo Penal diciendo de que fue una medida exquisita porque la juez se tomó la molestia de ella misma expurgar de esa copia de mi correo electrónico aquello que no tuviera que ver con la causa. En realidad, con la causa no había nada que tuviera que ver con la causa. Pero eso quiere decir que ella leyó todo mi correo profesional. Y en ese mismo juzgado yo llevo otras causas de tanta relevancia como esta, en la que hemos entrado en el dislate de reclamar a gente por delitos de lesa humanidad que son imposibles cometer si no se es una organización estatal o paraestatal o es una fuerza en control de un territorio. Pero además hemos llegado a dislates tales como que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos nos permitió proteger la identidad de dos personas respecto al Reino de España. Y ella se ha llevado mi correo y lo ha revisado, donde están incluso los pasaportes de esas personas. Y voy a decir un dato que es público y conocido, por lo tanto no revelo nada. Una de esas personas está en Mali, un territorio complicado, pero temo menos por él que el que está en España. ¿Por qué? Porque la identidad se le protegió respecto al Reino de España. Y un agente del Reino de España, como es un juez, ha entrado en ese correo y conoce las identidades de ellos, su paradero, su pasaporte, todo. Eso es grave. Créanme que es grave. Ahora, ahí también habían conversaciones con periodistas, que a mí no me importa que tengan una conversación con un periodista del diario El País. Ya si es de Haaretz, sí me preocupa, porque esa persona sí corre peligro. Y si es de un diario marroquí, también corre peligro. Y ya, si hablamos de diarios turcos, pues no quiero explicarles el peligro que corre. Y todo eso ha estado en manos de ella, en manos del fiscal y en manos de vaya uno a saber cuántos policías que se han pasado ese disco duro por las manos. Entonces, bueno,
Esas son cosas que claro que afectan y preocupan y yo muchos días tengo que pensar qué había en el correo, con quién y tener que explicarle. Yo he hecho incluso viajes solo a explicarle a una persona, concretamente un periodista, que bueno, que él tiene un problema serio, porque si eso es entregado al gobierno de Erdogan, él va a tener un problema serio. Y fíjense por dónde. España colabora mucho con el gobierno de Erdogan, muchísimo. A mí no me extrañaría que den esos correos. Pero eso es así, y esos son precios que también se pagan. Ahora, ¿los voy a pagar yo? Algunos sin duda. Pero otros los pueden pagar personas que ni siquiera saben quién es el presidente Puigdemont. Y eso es la desproporción de todo esto. Y el recurso que has puesto, está toda esta información, o sea, ¿cómo se puede parar esto? Bueno, nosotros hemos recurrido, ante la negativa de la Audiencia Nacional, nosotros hemos recurrido en amparo al Tribunal Constitucional y ellos verán, ellos dirán si quieren que esto lo resuelva Estrasburgo o lo van a resolver ellos. Cualquiera de las dos alternativas a mí me da lo mismo. O sea, lo que alguien tiene que hacer es decir, oye, paren esto. Y paren esto porque esta es información muy delicada, que no tiene nada que ver con lo que la juez dice estar investigando. Porque además, si estuviera investigando eso, ya tendría claro que no hay delito, que no hay más que una actuación profesional. Pero en todo caso eso no es lo relevante. Lo auténticamente relevante es que a lo largo de 9 años, en mi correo electrónico están las vidas de muchas personas. Y no lo digo como una cuestión más, lo digo como algo que a mí sí me preocupa. Les defiendo porque me preocupan ellos. ¿Alguien se imagina si caen en determinadas manos las identidades, por ejemplo, de 3 testigos o 3 víctimas que nosotros defendemos ante la Corte Africana de Derechos Humanos respecto a un grave hecho cometido por un presunto grave hecho cometido por el gobierno de Argelia? ¿Cuánto rato creen que esa gente va a vivir? ¿O en qué condiciones van a vivir? O sea, es un despropósito absoluto. Y así, una tras otra, eso ha sido todo. Y bueno, nosotros no nos queda otra que luchar. Hay gente que nos apoya. En Madrid hay alguna gente que nos apoya, gente muy querida. Varios de ellos están aquí presentes, otros no han podido venir. Pero también hay mucha gente que da por hecho que he cometido el delito del que me acusa la juez, ve que si no lo he cometido da lo mismo, porque no haberse metido a defender a Puigdemont, y bueno, pues ya se resolverá. En la justicia española no todo se resuelve cuando se debe ni como se debe, ¿no? Y la prensa tampoco ayuda en todo eso, al contrario, echa fuego. Bueno, echa leña al fuego. Yo soy hijo de periodista y creía que el periodismo era una cosa y a veces se descubre que el periodismo es otra cosa. Y esa otra cosa, bueno, allá viene lo mejor de mi vida. Las dos. Lo que pasa es que el periodismo que se hace es un periodismo de bandera y ese es un periodismo peligroso. En esta misma sala hay periodistas de verdad y ellos pues sopesan, exponen, las conclusiones las puede sacar uno, pero aquí se hace un periodismo muy de bandera que ha perjudicado mucho las cosas. Es decir, les pongo un ejemplo. Nosotros hemos ganado muchas cosas en Europa, pero seguramente serían menos espectaculares esos triunfos si desde el comienzo aquí se hubiese informado adecuadamente de lo que iba a pasar. Aquí se partió, y voy a poner un ejemplo, un relato del mes de noviembre del 17. En 30 días Bélgica les va a entregar. Era un relato. Nadie en su sano juicio que nos hubiese escuchado y que hubiese visto lo que estábamos diciendo, hubiese sostenido tal cosa. Me acuerdo una mítica portada de marzo del 18. Alemania marca el camino de regreso de los fugados. 26 de marzo del 18. El 25, justo un día antes de que saliera esa portada, cuando detienen al presidente Puigdemont, él me llama
cosa que habla muy bien de la policía alemana, porque además me llama estando ya detenido, y me dice, yo le digo, ¿qué tal? ¿Todo bien? Y me dice, sí, todo bien, aquí con unos señores agentes de policía alemana. Entonces, como lo veo tranquilo, le digo, ¿te acuerdas de tal documento? Y me dice, sí. Le digo, pues lo vamos a hacer bueno. Ese documento decía que uno de los países donde podíamos defenderle con absolutas garantías era Alemania. Una de dos, o yo lo sabía porque soy hijo del juez que lo iba a resolver, cosa que no es el caso, o porque había estudiado un poquito la legislación alemana. Entonces, cuando el día siguiente veo la portada, Alemania marca el camino de regreso de los fugados, dije, otra vez se va a montar el circo. Y hasta el 18 de julio, en que ya la justicia alemana les dice que no, hombre, que esto no es delito, seguían diciendo que les iban a entregar, porque en Alemania había un delito así, y medios dedicando portadas y ríos de tinta a sostener una historia que era insostenible. Lo mismo decían después en el 19, a partir del 26 de mayo del 19, con respecto a que para ser eurodiputado había que venir a jurar a Madrid. Ningún medio quiso recoger nuestra explicación, ningún medio, digamos, de ámbito estatal quiso recoger nuestra explicación de por qué eso no era así. Pero fíjense por dónde, hace nada, hace cuestión de 2 meses atrás, nos llega una resolución de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, la misma que va a resolver si hay un recurso contra los indultos, en que dice que el presidente Puigdemont, Clara Ponsatí y Toni Comín no son eurodiputados. Y yo digo, vale, pues no lo son. Y claro, el Parlamento Europeo son una panda de gilipollas que le pagan un sueldo todos los meses y que le dejan subirse al estrado y hablar. O sea, lo que digo es que ese es un alejamiento de la realidad importante, pero de esa resolución no ha habido una sola noticia. Cuando es una resolución muy, claro, pero es muy relevante para darnos pistas sobre la distancia que hay entre la realidad y quienes tratan de modularla. Que es, y vuelvo al comienzo de mi intervención, lo que dice hoy el informe del Supremo cuando habla de que una amnistía sería una autoamnistía por la relación entre el vicepresidente Junqueras y el Partido Socialista, que sería propia de regímenes dictatoriales. Yo digo, por favor, o sea, hay una distancia insalvable ya entre la realidad y quienes están resolviendo sobre esa realidad. Y eso es preocupante, pero olvídense del tema catalán. Es que muchas veces lo vemos en sentencias que acuerdan desahucios. Si no ha pagado es porque no quiso pagar. O sea, es que de repente hay un distanciamiento demasiado grande, un salto demasiado grande, y de eso nadie habla, no les interesa, no es noticia. ¿Y saben por qué no es noticia? Porque es más fácil esperar a que el gabinete de prensa te notifique una resolución y sobre esa resolución hacer la noticia que viene en la nota de prensa. Y eso es muy triste porque habla muy mal de una profesión que es tremendamente necesaria y más en tiempos como los que corren, ¿no? Sí, son más los deseos que no la realidad de lo que está pasando siempre. Bueno, que quisieran que pasara, pero no la realidad. Aquí se confunden mucho deseos con realidad. Ahora, también te digo una cosa y que a mí me preocupa mucho, y es que algunas veces entramos en la dinámica de discutir esos propios relatos. O sea, y en una situación en la que francamente se está viviendo un recorte de libertades brutal. La libertad de expresión está quedando reducida a unos límites incompatibles con la Unión Europea, por supuesto, pero con un mínimo de entendimiento democrático de lo que es esta. Nosotros somos abogados de un medio de comunicación y, sin ir más lejos, ayer recibimos una querella que uno la lee y dice, vale, que a alguien se le ocurra hacer esa querella, pues pasa, pero que haya sido admitida a trámite.
Es que es un dislate. Lo que está diciendo es, no quiero que publiquen esto sobre mí. Esto es como condenar, por ejemplo, a una persona por hacer un chiste carrero blanco. Y que esa persona se vea detenida. Porque, hombre, es que esas cosas han pasado aquí. Bueno, de hecho, alguno se ha librado por los pelos, aunque le quede poco pelo, ¿no? ¿Ah? Pero evidentemente esas cosas hablan muy mal de dónde estamos. Y eso tiene mucho que ver con las cloacas. Porque, por ejemplo, ¿por qué a esa persona se le quitó su teléfono móvil? 28 de octubre pasado, el señor Alay es detenido en Barcelona en el seno de la operación Volhov. Yo aterrizo en Barcelona, conecto el móvil y me caen, no voy a decir de quiénes, pero 7 mensajes seguidos de distintas personas. Y digo, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Partí por el de más rango. Le llamo y me dice, parece que está detenido Alay. Seguí con el siguiente de rango. Me dice, estamos casi seguros que Alay está detenido. Hasta que llegué al que no tenía rango y me dicen, Alay está detenido y está en tal sitio. La información siempre es más certera mientras más cerca del suelo se está, ¿no? Llamé, me dicen, sí, le digo, oye, ¿y a qué hora tengo que asistir? Y dice, bueno, ya veremos. Le digo, vale. Digo, joder. Al rato, o sea, el rato que en el Prat tardé de ir caminando hasta abajo, coger un taxi para ir hacia Barcelona, me llaman y me dice, ¿usted dónde está? Le digo, ¿dónde quiere que esté? Le digo, porque claro, cuando te llaman de una comisaría hay que decir que uno está lo más cerca posible. Y me dice, bueno, vamos en el cuartel de Travesera de Gracia, si usted puede ir ahora sería bueno porque esta persona va a quedar en libertad. Bueno, le digo, voy para allá, no tardo nada. Ya me parecía raro, o sea, le acaban de detener, va a quedar en libertad. Llego a Travesera de Gracia, entro, y había en un salón grande 10 cabinas. Yo digo, ¡puf! La de detenidos que tiene que haber, porque eran cabinas improvisadas. Y entonces me identifico, dice, cabina 3. Joder, qué organizado estaba todo esto. Traen a Josep Lluís Alay, lo saludo, le digo, bueno, ¿tú sabes cómo va esto? Y me dice, sí, le digo, lo más jodido de la cárcel son los primeros 15 años, después te vas a acostumbrar. Se sonríe, se relaja, estuvimos hablando, pum, viene el guardia civil muy amable y nos dice, mire, él va a quedar en libertad, no sé si quiere declarar, y le digo, no, quiere declarar. Y dice, ¿quieren leer las actuaciones? Pues sí, queremos leer las actuaciones. Nos traen unas actuaciones así, una cosita pequeña, y empiezo a leer, y me empiezo a imaginar 10.000 soldados rusos entrando por diagonal, esto, lo otro, y decía, para mí la preocupación era si eran cosacos o eran gente del Ejército Rojo, pero eso era importante definirlo. Pero llega un punto que dice, y la incautación de sus teléfonos móviles. Digo, oiga, ¿y esto? Dice, no, ya están incautados. Le digo, pero, perdón, es que mira, aquí dice que es por esta factura que está aquí. Dice, sí. Le digo, ¿y si está aquí, para qué necesitan los teléfonos móviles? Ah, no, yo cumplo órdenes. Le digo, no, yo también. Le digo, por eso se lo pregunto. Dice, pues no lo sabemos. 28 de octubre del 20. Todavía no sabemos nada de los teléfonos móviles. ¿Qué es lo que ellos querían en realidad? Todo esto, en el caso de Josep Lluís Alay, era para justificar el llevarse sus teléfonos móviles, como en mi caso lo hicieron para clonarme mi teléfono móvil por la información que pueda haber ahí. Como si a estas alturas de la vida el teléfono les fuese a dar muchos datos. O sea, es una cosa tremenda. Y después, nunca más se sabe. Se llevaron el móvil. Y Alay, pues 2 días sin móvil, 3 días sin móvil. Un móvil además que era de trabajo, el otro era personal.
Y esas cosas se van acumulando y se van acumulando y nadie dice nada. Y a nadie parece preocuparle. Y eso es el problema. Y cuando a alguien le preocupa, le empiezan a abrir causas. Yo un día lo dije, ahora van a por los catalanes, después irán a por Podemos. Y el día que se descuide Pedro Sánchez también irán a por él. ¿Por qué? Porque lo que se transforma en incómodo, eso es digno de aplicarle una ley que no es el derecho penal del enemigo. Es más que eso, es tratarle como a un enemigo en todos los sentidos de la palabra. Es decir, usar todos los recursos que estén al alcance y, ojo, yo hago una distinción muy clara. Pocos gobiernos han tenido tan poco control de los aparatos del Estado como lo ha tenido este y el de Zapatero. Es decir, aquí estamos indefensos ante todo. Y a veces pedirle a un gobierno determinadas cosas es pedir demasiado porque no tienen esa capacidad. Aquí cada cual está montándose su cloaca desde su propio ámbito de competencia. Que si el tío de aquí se la monta acá, que si el otro... Yo ya llego a un momento en que uno es paranoico. Ayer fui a vacunarme con mi código QR, me lo escanean, llegan y dicen, usted no aparece. Yo, joder, ya empezamos. O sea, le digo, pero vamos a ver, mire, aquí está el SMS, le doy aquí, me lleva aquí, y aquí está un código QR. Sí, pero usted no tiene ficha. Le digo, mira, esta es mi tarjeta de la Seguridad Social. Me dice, ¿y tiene DNI? Digo, no, no tengo DNI. Me dice, pues no podemos hacer mucho. Le digo, ya, es que soy extranjero, no puedo tener DNI. Digo, pero mira, tengo este, a ver si te vale. Dice, no. Digo, bueno, aquí hay alguien que mande, y yo en realidad llega un momento en que hay que hablar con alguien. Después parece ser que era solo un error informático, pero no me pidan que sea objetivo de que después de estar esperando un año y pico para que aparezcan las vacunas y que me toque el turno, siendo joven, o sea, porque que le llamen a vacunar a gente vieja, pues es otra cosa, pero en mi caso, pues me llamaron, fui. Y no podía vacunarme. Y al final sí, al final apareció una persona que le puso sentido común y me tuvo que dar un papel improvisado porque yo no aparecía en el sistema. Pero te llegó el SMS. Pero es que no solo me llegó el SMS, sino que está la tarjeta de la Seguridad Social, la citación, el código QR, todo. Y uno dice al final, mira, esto ya es demasiado y bueno, al final me puse la vacuna y ya está. Pero esas son las secuelas que te van quedando, que llega un momento en que uno cree que todo tiene una explicación perversa del tema. Esto, yo no quiero pensar mal y de verdad en este caso creo que visto en perspectiva puede ser un error, sobre todo porque el sistema estaba muy bien montado. O sea, a mí me ha sorprendido, lo digo públicamente, me ha sorprendido lo bien montado que estaba el sistema para las vacunas. Yo iba con mucho escepticismo. Dije, me huele raro esto de que me vayan a vacunar a las 19:04. Parecía un horario de autobús alemán. Y claro, estando en España, un horario de autobús alemán me ponía nervioso. Yo a las 19:04 ya iba saliendo. O sea, esta vez al contrario, terminó el tema antes, pero yo había llegado media hora antes y bueno, esas cosas pasan, pero también pasan que te echan de los bancos, todas esas cosas. Hay muchas más que has sufrido. Sí, claro, sí, claro. Bueno, yo creo que podemos empezar, si hay turno de preguntas, si alguien quiere preguntar, hacer algún comentario. Si alguien... El último caso, del ciudadano alemán que querían extraditar a Estados Unidos y su influencia en la causa del procés. Esa es una pregunta. Y la segunda, la sentencia de Schleswig-Holstein, creo que dice, por el delito de sedición no es extraditable, me parece que es AUS, no sé qué. Y por el delito de malversación sí. Claro, eventualmente se podía dar el caso, primero, de que por sedición no, pero por malversación sí. ¿Y qué pasaría en ese caso? ¿No? Y segundo, creo que lo que comenté el otro día, la derivada de que si esto al final tiene un desarrollo positivo, se produce la gran paradoja de que tendríamos gente plenamente libre y gente que se ha comido la cárcel
y muchas cosas más, y no digan algo de las familias. Bueno, primero, la sentencia del TJUE de hace 10 días atrás de un caso alemán, ese es un tema que se comenzó a trabajar después del 18 de julio del 18. Cuando ganamos en Alemania, con los abogados Schomburg vimos la necesidad de ir generando resoluciones para cubrir distintas cosas, pero evidentemente esas resoluciones solo se generan si están los casos. Y pasaron varios meses hasta que encontramos un caso, se ha defendido ese caso, se elevó la cuestión prejudicial y el TJUE ha dicho lo que nosotros sosteníamos, que es, de hecho el abogado general del TJUE dice una cosa muy interesante, dice, el ciudadano tiene derecho a que le dejen en paz. Es decir, si ya un tribunal dijo que no, no puede venir otro tribunal dentro de la misma Unión Europea a decir que sí. Eso era fundamental porque nosotros ya teníamos una sentencia que dice, y te voy a corregir, no dice que no era sedición, dice, estos hechos que me describe el Tribunal Supremo, sobre los cuales, y lo sé, lo tengo fresco porque lo estuve mirando hace un rato, sobre los cuales nosotros hemos entrado a revisar sus informes, los atestados policiales, los vídeos que nos ha remitido el juez de instrucción y todo eso, no son constitutivos en Alemania de ningún delito, ni mucho menos de rebelión, sedición o desórdenes públicos. De los tres, dice. Y dice, sin embargo, en el caso de la malversación no vamos a entrar a valorar si son o no son, porque de acuerdo a la decisión marco existe un delito catálogo, que es el de la malversación, y yo procedo a autorizar la entrega por el delito catálogo. Ellos no dicen que haya malversación, solo dicen que van obligados. Con ese material, evidentemente, el juez Llarena pudo aceptar la entrega del presidente Puigdemont, pero cuando él desiste de su euroorden, lo hace diciendo porque esto generaría un enjuiciamiento disímil. Sí, claro, habría gente que le podría enjuiciar por todo y a él, presidente Puigdemont, solo por esto. Ahora, con esa sentencia en la mano, cuando se produce el procedimiento de Jus Puig en Bélgica, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Forzar más y reforzar la parte de derechos fundamentales. Y entonces Bélgica dice, yo es que ni siquiera voy a entrar en los hechos. Aquí, quien me lo reclama es un juez que no es competente. No es la autoridad competente. Entonces el fiscal belga, que a diferencia de lo que creen en el Supremo, sí representa a España y le defiende y nos da guerra, plantea un recurso de apelación y la Cámara de Apelaciones nos acoge todas nuestras respuestas al fiscal belga y dicen, sí, efectivamente, esto no es el juez competente, además me acreditan en base a los informes de Naciones Unidas, el Grupo de Detención Arbitraria de Naciones Unidas, que existe riesgo de vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia. Y además, dice, si eso, tendríamos que entrar a discutir si este delito de malversación pudiese ser equiparable a este otro. Pero como nuestra decisión se adelanta porque se deniega por vulneración de derechos fundamentales, no vamos a entrar en eso. Esa es la importancia de esto. Ahora, respecto a lo que tú planteas, es efectivo, hay gente que está en libertad, hay gente que va a permanecer en libertad y que además va a poder moverse libremente por la Unión Europea, y hay gente que está en prisión, y eso tiene en un momento dado que juntarse, lo digo gráficamente, aquí hay varios juristas buenos, así que me van a decir, joder, cuán bajo ha caído Boye, que todavía no sabe explicar esto en términos jurídicos, pero tienen que juntarse en un punto para asimilarse en derecho europeo. Y ese punto, en mi opinión, va a ser en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos si las cosas se hacen bien. Es decir, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no creo que vea las cosas tan distintas de como las ve el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por eso, eso es lo que Tony Comín denomina el rescate, es decir, que lo que se hace afuera revierte en la gente que se quedó adentro. ¿Más cuestiones, preguntas? Abogado, ¿hasta qué punto
¿el sistema judicial español, en su opinión, puede mantener esa distancia con respecto a los parámetros de transparencia, equidad y, digamos, paralelismo con los parámetros jurídicos de la Unión Europea y del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo? Es decir, ¿pueden seguir llegando condenas a España, al Reino de España, porque no aplica los criterios europeos y que se eternice es decir, aquí se dictan sentencias contrarias al TDH y, sin embargo, luego se contradicen y, bueno, pues nada, no pasa nada? Es decir, ¿se puede mantener esa situación o llegará un momento, en su opinión, en el que España tendría que, o sea, en el que Europa lograse poner en orden un sistema jurídico que está empapado de ideología, en mi opinión? Bueno, yo siempre he apostado por eso. Creo que, a ver, ante un poder tan omnímodo como es el Poder Judicial, evidentemente cualquier otro poder del Estado, sea el Poder Legislativo o sea el Poder Ejecutivo, necesita un refuerzo de cara a reconducir esa situación. Es evidente que el Poder Legislativo puede dictar las normas que estime conveniente, si consiguen las mayorías necesarias, pero después son ellos los que la aplican. Entonces, se necesita ese refuerzo. Yo creo que cada día es más evidente que estar en Europa es algo que está salvando en gran medida la situación en España. Yo creo que se puede estar en Europa y que Europa tendría que ser un poco distinta, un poco mejor, pero también creo que la situación, si no estuviéramos en Europa, sería mucho peor. Es decir, estamos en un club, somos parientes pobres de ese club y somos parientes pobres de ese club porque incumplimos muchas de las normas de ese club. Ahora, hay otros países que dicen, bueno, hay otros países que incumplen más. Bueno, eso no es un consuelo. Evidentemente, aquí muchas de las normas que se están aplicando, la interpretación que se da, no es democrática y no es equiparable a Europa. Y voy a poner solo un ejemplo. 2 de noviembre del 17. Se acuerda el ingreso en prisión de una serie de personas por parte de la Audiencia Nacional, todos ellos conocidos, respetados, localizables, que se presentan voluntariamente al primer llamado. 5 de noviembre del 17, 5 personas que no tenían un domicilio fijo, que nadie les conocía, que les reclaman por delitos muy graves, se presentan también voluntarios ante la autoridad judicial belga y aquí fueron a prisión y allí se les pidió que notificaran por correo electrónico a la policía si se iban a desplazar fuera de Bruselas y que lo hicieran una vez a la semana. Eso es la interpretación democrática de un derecho que todos tenemos, que es el derecho a la libertad personal. ¿O es que el juez belga que decidió eso lo que quería era hundir a España en la miseria? Lo que hizo es entender, como entienden fuera de España, que la prisión provisional es la última de las medidas a adoptar y en casos excepcionales. Cuando en Alemania decretaron la prisión del presidente Puigdemont, la juez lo dijo claramente, no sabe cuánto lo siento, pero en estos días, hasta que su causa llegue al Tribunal Superior, yo no tengo otra potestad legal que esta, pero me voy a asegurar de que esto llegue rápido. A los pocos días la causa llegó al Tribunal Superior, presentamos el escrito de libertad y le dejaron en libertad, sin domicilio, sin nada. Esto, ¿qué es lo que pasa? Que yo creo que hay un atavismo muy importante que impide que las normas se apliquen de forma adecuada y le voy a poner un ejemplo. Fuera del caso catalán, cuando una persona queda en libertad provisional en España, muchas de las veces le ponen una condición, prohibición de abandonar el territorio nacional. Yo digo, ¿cómo? Si tenemos un espacio único. ¿Qué territorio nacional ni qué leches? El correcto entendimiento de la norma sería prohibición de abandonar el espacio de Schengen. ¿Por qué? Porque se supone que estás tan aquí,
si estás en Chamberí como si estás en Berlín. O para eso no. Un chiste de Carrero Blanco, aparte de que un alemán no lo entendería y aparte de que son malísimos esos chistes, no da para una detención. Y aquí hay gente que le han detenido por eso. Y que se ha pasado varios años de procedimiento y que le han llegado a condenar por eso. Condenar en un recurso de casación, es decir, cosas que no se ven. Yo creo que aquí hay un problema de fondo, lo he dicho antes y le insisto, creo que el problema de fondo es que no estamos entendiendo las reglas del club o las reglas del club son tremendamente incómodas para cómo algunas personas ven la realidad. Y eso se tendrá que reconducir. ¿Será Europa o será la propia España? Lo ideal sería que no se necesitase ayuda para reconducirlo. Pero claro, cuando se hizo la transición, faltó la segunda etapa, que es la de consolidación. Y en esa etapa de transición tampoco se hizo todo lo que había que hacer, que era la exigencia de responsabilidad por lo sucedido o como mínimo la exigencia de verdad, que era el primer paso en ese proceso. Pero además yo estoy convencido, y en esto cito a un profesor mío, Dieter Nolen, que establecía que las dos etapas eran absolutamente necesarias, la de transición y la de consolidación. Aquí nos quedamos regodeándonos en lo bien que se hizo la transición, sin darnos cuenta que sin la siguiente etapa no se iba a culminar el proceso. Y hoy se están viendo esos fallos. ¿Y cuándo se están viendo? Cuando los catalanes decidieron meterle aire a la pelota, llegó la pelota a coger tal forma que ahora se le ven todos los remiendos de las costuras de que está mal. ¿Por qué? Porque en un ejercicio democrático pusieron mucha presión sobre las estructuras del Estado y hay estructuras que han demostrado no ser capaces de resistir esa presión democrática. Y eso lo estamos viendo todos los días, la misma situación del ex vicepresidente del gobierno. ¿Cuántas causas le han abierto a Pablo Iglesias? Por cosas que eran tan absurdas como los 10.000 soldados por la diagonal en Barcelona. O sea, es una y es otra y es otra y es otra, y eso tiene que ver con que tenemos un problema. Y esto ocurre como en todo. Mientras antes veamos el problema, igual antes llegamos a encontrar una solución. Pero esa solución no pasa por agachar la cabeza ante quienes generan ese problema. Yo quería continuar con este tema porque digamos que, según tu exposición, hay elementos concretos, por ejemplo, esto que acabas de decir del tema de SEGE o el tema de los móviles, que yo no entiendo, digamos, el rol de, no sé, de los abogados, del Consejo General de Abogacía, para que hiciera algún tipo de intervención, digamos, de mejora de los procedimientos judiciales y de investigación. Eso por un lado. Es decir, ¿qué hace el Consejo General de Abogacía? Me refiero para estos temas concretos, ¿no? Y la segunda cosa es, como cliente tuyo, es que yo te alabo por tu capacidad de trabajo, pero realmente el problema está en que tienes tiempo para los otros casos. A ver, a la primera pregunta no sabría darte respuesta porque no les he visto, ni les he escuchado, ni he recibido ninguna comunicación de ellos. Del Consejo, bueno, del Colegio de Madrid sí, denegándome los amparos. En lo otro, pues, y tanto que tengo tiempo como que te vi el viernes pasado. ¿Me equivoco? Lo que pasa es que habíamos quedado a comer y llegaste tarde y no pude comer. Eso es lo que no te perdono. No, lo que pasa es que nosotros trabajamos también, ahí hay un punto de injusticia. Nosotros somos un equipo, somos 9 personas. De hecho, yo hago una parte del trabajo, hay otra parte que la hacen otras personas, Isabel hace una parte muy importante del trabajo y nos vamos repartiendo las funciones. O sea, de hecho, hoy ha llegado tarde porque ha tenido que conciliar con una cosa a la que yo trato de conciliar
en privado más que en público, porque creo que a mi hija la perjudico mucho más que la beneficio si concilio en público, es decir, en temas de colegio, temas de terceros, pues trato de mantenerme en una posición un poco más de retaguardia, pero nosotros somos varios en el despacho. De hecho, hoy no hay nadie del despacho aquí porque estamos todos volcados en algunos escritos que había que hacer ya y que tenían que salir ya. Ahora, también yo creo que parte del tema de la persecución hacia mí tiene que ver con quitarme tiempo, quitarme serenidad, quitarme recursos, tenerme mareado. Pero yo también estoy desde las 5 de la mañana currando, ¿eh? Y no necesité despertador para levantarme. O sea, mi madre todavía se queja de que yo era hiperactivo de niño y porque no vive en casa, porque si no se quejaría todavía. Porque evidentemente cada uno tiene sus cosas. Ahora, a mí, como se dice en mi tierra, se me apaga la televisión más o menos temprano, es decir, a las 11 de la noche a mí se me van cerrando los ojos, hay gente que está acostumbrada a trabajar de noche, yo trabajo mejor, a las 5 de la mañana me levanto, me hago mi buen café y a partir de ahí ya estoy produciendo. Ahora, como hiperactivo también tengo eso que puedo trabajar como en distintas, como se dice ahora, estar en distintas pantallas a la vez, y eso es una ventaja que la aprovecho, ¿no? Si hay más preguntas, o si alguien quiere que le firme el libro, como queráis. Sí. ¿Hay alguna más? Bueno, es que sería muy interesante, ¿eh? Voy a hablar, abogado, soy García Ramón, abogado. Llevo 40 años de abogacía, 40. Y un poco con la pregunta que han hecho antes en relación de Europa con España, nosotros no somos abogados penalistas, hemos intervenido en procesos civiles, pero a España ya le dieron un cachete con el tema de las cláusulas suelo. Yo estuve en Europa, en el Tribunal de Justicia Europeo, y Europa ya, en el proceso civil, ya le han dicho, oiga, es que usted no defiende al consumidor. Ahora con el IRPH va a pasar lo mismo. El tribunal se ha pronunciado, pero aquí los jueces hacen lo que quieren. Y van a ir viniendo otros temas. Es decir, que esto no es exclusivo del derecho penal, es la justicia en sí. Cuando yo empecé a ejercer había 5.000 jueces. Han pasado 40 años y hay 5.500. Este es el problema. Y la población española se ha duplicado y hay muchísimos más procesos. Por tanto, hay menos calidad de la justicia. A nivel político, yo creo que está clarísimo. Antes mandaban militares, ahora mandan jueces. Así de claro. Este proceso penal, y soy catalán, ha afeado mucho a la justicia. La ha afeado. Hay jueces, nosotros tenemos más de 10.000 procedimientos en España civiles. Conozco mucho la justicia y los jueces. Hay muchos jueces que sienten vergüenza. Muchos. No se puede decir que la justicia. Hay muchos jueces buenos. A partir de un cierto nivel, los jueces están un poco secuestrados. Penalmente, desde luego, por la política, y civilmente, pues probablemente por los bancos. O por los poderes fácticos, no lo sé. Pero por abajo hay jueces muy buenos. Hay jueces que tienen valor de presentar cuestiones prejudiciales. En Barcelona el juez del 38 ha vuelto a decir, oiga, es que usted dijo eso y este señor hace lo otro. ¿Qué hacemos? ¿No? Pues un poco... La justicia en España tiene la justicia un poco que se merece. Porque somos un país de tercera. Y tenemos que decirlo claro. Queremos la justicia de primera en un país de tercera, donde se produce poco, se gasta mucho, debemos todo, somos un país pobre. Bueno, tampoco hay que rasgarse tanto las vestiduras, porque es lo que hay. Entonces, es verdad que la justicia necesita un vapuleo enorme, enorme. Sí, lo que pasa es que... Perdonar, que he hecho... No, es que lo que has dicho una cosa que yo digo muchas veces lo mismo. En España hay 5.000 y pico jueces y muchos trabajan en unas condiciones realmente lamentables. Y así todo, sacan muy buen derecho. O sea, nosotros lo dijimos con Isabel en el juicio al presidente Torra en el TSJ, cuando planteamos unas cuestiones prejudiciales,
Dijimos que no teníamos constancia que ninguno de los 3 magistrados hubiese jamás planteado una cuestión prejudicial, por lo tanto entendemos que no tienen ninguna duda sobre la forma de interpretar el derecho de la Unión, ¿no? Era una ironía, evidentemente, pero sin embargo, jueces de Badalona, jueces de Guadalajara, jueces de aquí, jueces de allá, elevan cuestiones prejudiciales que ninguna alta instancia jurisdiccional plantea, y algunas veces tengo serias dudas del motivo por el que no se plantean. O por soberbia, o por desconocimiento, o simplemente porque no vaya a ser que no me venga bien la respuesta. En cambio, los jueces de base, yo lo hablo mucho, o sea, voy a hacer una confesión. A mí hay muchos jueces que todavía me hablan. Y casi todos son de base. Y me toca viajar mucho, que si en Sevilla, que si en Cádiz, que si aquí, que si en Mataró. Y con esos jueces yo hablo y muchas veces son diálogos entre juristas que son tremendamente enriquecedores. Y los veo trabajando en ordenadores que ni siquiera son del Estado. Son los propios. Son los propios. Una falta de recursos, o sea, la ratio de jueces respecto a lo que se necesita para resolver los asuntos de España impide hacer buen derecho. Pero después nos encontramos con sentencias de cientos de páginas que no son más que un cortar y pegar de gente que no conoce ni lo que es una nota a pie de página, digo, para bajar el tamaño de los temas, en el sentido de la sentencia tal. Bueno, ya está, somos todos juristas, pero ¿por qué me pones 40 páginas para transcribirme una sentencia? Parece que fueran al peso. El problema está arriba, no está abajo. Y el problema de abajo es más de recursos materiales y humanos, en el sentido de tener más gente en la judicatura para hacer un derecho más reposado, pero que también tiene que ver con las normas procesales. Mis amigos belgas, alemanes, alucinan cuando les digo que una apelación es en el plazo de 5 días. Me dicen, ¿y qué se alcanza a hacer en 5 días? Bueno, lo que se puede. Y cuando digo lo que se puede, es verdad, porque hay temas que solo digerirlos nos va a llevar más de 5 días. Estudiarlos, buscar jurisprudencia, buscar ángulos de ataque, claro que nos lleva más días. Y ya no digo un recurso de reforma en 3 días. O sea, son plazos francamente cortos que en la mayoría de los casos solo aplican para los abogados y nos obligan a hacer un derecho que no es el ideal y probablemente no es el que les obligaría a ellos a hacer un mejor derecho. En la medida en que nosotros podamos hacer un buen derecho, estamos tirando de ese carro y obligándoles a hacer también buen derecho. Y eso yo creo que ahí sí ya llamó la atención de los legisladores, que algunos hay, de que evidentemente se necesitan unas normas procesales que piensen no solo en la calidad del derecho que se puede hacer, sino también en los derechos de los que hacemos derecho. En el derecho a no tener que matarnos en 5 días, en el derecho a poder conciliar, en el derecho a poder estudiar los temas en debida forma. Yo partí hablando del tema del Tribunal de Cuentas, 20 gigas. 20 gigas, que algunos de ustedes sabrán lo que es, pero a mí ya me dijeron que era mucho. Y yo no he logrado revisar todo el procedimiento y he estructurado una defensa para esta persona, o para estas personas. Eso no es derecho, eso es cualquier cosa. Y fíjense que nosotros estamos en el ámbito, digo nosotros los que veo aquí, estamos en el ámbito fácil, en el penal, que dicen que es fácil, que es sota, caballo y rey. Yo nunca he tenido esa concepción. Pero hay otros temas que son tremendamente complicados y se aplican los mismos plazos, ¿no? ¿Qué, Gorka? ¿Cerramos? No, pues, creo en sentirme indigesta. Para mí ha sido un placer la exposición y la discusión, enriqueciendo algunas aportaciones de gente que ha estado ahí arriba en la justicia europea. Era mi amigo Carlos Rovira. Luego, afortunadamente, aquí Marchena ni siquiera, cuando
también yo creo que se lo han creído tanto que es la forma de hacer, pero yo también comparto y por eso hay que romper una de justicia y se dice es que la justicia estamos hablando de la cúpula judicial que por cierto un día se levantó, que yo también personalmente, al día siguiente a ser